Buenos días, hoy vamos a realizar un dibujo de este cráneo de gato y para poder encajarlo lo mejor posible he preparado unos referentes verticales y horizontales que nos van a ayudar a la hora de ver las inclinaciones. Entonces lo primero que vamos a realizar es eh, la línea de la horizontal que vemos por detrás y la línea de la vertical que vemos a la derecha. Una vez que tenemos esos referentes, ya podemos empezar a ver distintos ángulos dentro del cráneo del gato. Entonces vamos a comenzar por ver esta primera inclinación que hay aquí detrás. A qué distancia se separa de la vertical que tengo marcada. Voy a establecer un punto por ahí aproximadamente y en relación a esa distancia ver el ángulo. Intentar aproximarlo lo más posible. Para ver el ángulo podéis usar el lapicero o por intuición ir aproximándolo. Podéis ver cuánto se separa el cráneo de la línea horizontal de arriba y lo mismo para esta distancia. Una vez que tenemos eso, podemos continuar con este lateral que, si os fijáis bien comparándolo con la horizontal, aunque pueda verlo como una línea que viene directa hacia mí, no es una vertical, sino que tiene un poquito de inclinación hacia adentro. ¿Lo veis? Poco a poco vamos contorneando viendo los ángulos y comparándolo siempre con la horizontal y la vertical. Eso nos va a ayudar a entender muy bien el que está ocurriendo ahí en el espacio. Siempre va a ser un ejercicio de comparación, ir buscando la relación de los ángulos con el entorno. ¿Vale? En este caso los quiero forzar colocando una vertical y una horizontal muy marcadas dentro del bodegón. Pero esa vertical o horizontal me la puede estar dando otro objeto que yo tenga colocado en el bodegón. Como pueda ser una caja o
Si os fijáis en los bodegones de Sánchez Cotán, él le gustaba mucho colocar elementos verticales que aparecían colgados con un hilo, y esos elementos eran los que le estaban dando la verticalidad. Toda esta parte exterior del cráneo tiene un ángulo que puedo comparar tanto con la vertical aquí como con la horizontal, ¿vale? Que sería ahí. Esto es una primera aproximación que no va a evitar que haya errores en un principio, por lo tanto siempre podremos volver y corregir siempre que veamos algo que nos resulta extraño, pues podemos volver atrás y corregirlo. En este caso la cuenca de este ojo izquierdo pienso que la estaba colocando muy baja, vuelvo atrás y lo corrijo. Es un elemento bastante complejo el que hemos elegido hoy para dibujar. Pero bueno, como siempre, debemos de abrazar el reto e intentar superarlo en la medida de lo posible. Claro, siempre en esa comparativa que hay que hacer constante con la vertical y la horizontal para intentar establecer el ángulo correcto. Es algo que hay que estar siempre, es algo continuo. O sea, no podemos aflojar ni un solo segundo. Debemos de estar ahí comparando continuamente. Y luego descubriremos errores. Continuamente vamos a estar descubriendo algunos fallos que, como digo, pues siempre se podemos ir un pasito hacia atrás y corregir en la medida de lo posible. Es como se va aproximando un poco la forma a través de este juego.
de buscar los ángulos, intentar ver esa relación de ángulos y de planos y de direcciones. Si estuviésemos midiendo con el lapicero, lo que tendríamos que hacer es con la mano estirada colocar el lapicero sobre la línea que vemos y compararla con la vertical o la horizontal, siempre dentro de nuestro objeto del bodegón de la realidad. Ahora lo voy a hacer sobre el dibujo para que lo veáis. Si quiero ver el primer ángulo que he dibujado, que es este, lo que tendría que hacer es con el brazo estirado colocar el lápiz buscando ese ángulo y compararlo con la vertical y la horizontal. Si yo lo coloco así y veo que no coincide, tengo que corregirlo y llevarlo a su realidad. Este ángulo tiene esta dirección, igual que este de aquí tiene esta otra. ¿Vale? La línea del medio tiene esa otra, la línea de los dientes tendría esta otra. Ahí podemos corregir un poquito. Ese es el ejercicio, ver y comparar todos los ángulos en la medida de lo posible. E ir aproximando los distintos elementos. Luego sobre este dibujo pues empezamos a manchar y a sacar detalle, como siempre trabajamos. De momento vamos a hacer un poquito más de encaje de algunas formas y líneas y luego iremos al dibujo ya por luz y sombra. Como veis, la estructura ósea del gato es muy interesante. Una vez que tengo esta primera aproximación, puedo ir buscando ya un poco el juego de luces y sombras. Toda esta zona que está en sombra le puedo dar directamente una veladura a todo
siempre intentando mantener la línea de dibujo que he creado en el encaje para no perder el dibujo. Luego si tengo que corregir, como siempre, pues se corrige, no hay mayor problema. Una vez que tengo este primer manchado, lo que voy a hacer es un frotado suave. Ya sabéis que a mí me gusta usar papel. El de los Kleenex va muy bien por su suavidad. Podéis usar papel de cocina, mejor que los difuminos de rollo, que esos difuminos con forma de lápiz, que tienen un tacto un poco grimoso. Vale, pues sobre este primer manchado continúo subiendo algunas zonas de intensidad. Veis que he perdido un poco el dibujo, sigue estando ahí, aunque se ha perdido un poco. Pues puedo dedicar unos segundos a recuperarlo e ir añadiendo detalles de forma y contenido. Luego vamos a trabajar con el borrador también, para conseguir sacar esos detalles en las luces y dibujo con línea de luz. Lo importante es tener siempre el referente de la vertical y la horizontal, que nos va a ayudar a entender la forma y cómo ésta está situada en el espacio. Estamos realizando un dibujo que tiene mucho que ver con el dibujo descriptivo o el dibujo de ilustración. ¿Vale? Lo que interesa es mostrar el objeto lo más fiel posible a la realidad. Un ejercicio interesante de dibujo, que se usa mucho en naturaleza, en biología. No sé si recordáis los cuadernos de campo de Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo. Están llenos de dibujos descriptivos, donde lo que le interesa es una descripción lo más detallada del animal y su forma.
¿Veis cómo voy corrigiendo un poquito la forma también del cráneo? Que resulta ser un pelín más estrecha. Como veis, no hay miedo a la corrección. Corrección es algo que debe de entrar continuamente dentro de nuestro método de trabajo. Estamos dibujando, pero no hay una sentencia definitiva sobre lo que estamos haciendo, sino que las diferentes sentencias se van moviendo continuamente y pueden variar. Según voy haciendo relaciones, pues voy descubriendo que ciertas partes que yo había establecido que eran de una manera no son de esas, sino que resultan ser de otra manera. Pues no hay ningún problema, se corrige en la medida de lo posible para intentar aproximarnos a la realidad de lo que vemos. Ahora mismo estoy trabajando todo con un lapicero 4B que me permite desde un gris suave a un tono con bastante profundidad en la oscuridad. Fijaros en los ángulos que generan las sombras, que son interesantes para definir la forma de ciertos planos. Entonces no tengáis reparo en realizar ese dibujo de ángulos en la sombra. Las sombras no son redonditas, sino que las podemos plasmar de esa manera, como ángulos más cortantes. Que van a generar la sensación de plano. Vamos a recuperar un poco el dibujo de este lado. Y corregimos donde sea necesario. Si alguien no se encuentra realmente cómodo con un 4B, podéis trabajar con un 2B u otra dureza con la que os encontréis realmente cómodos. Eso lo da la propia experiencia. Entonces, cuanto más dibujéis, pues más conocimiento y más capacidad de elección tendréis sobre los materiales.
Entonces puede coincidir que la fotografía que yo muestro en el dibujo no coincida exactamente con el punto de vista que tengo desde donde lo estoy dibujando. Intento al tirar la foto que se aproxime lo más posible, pero como os digo puede haber alguna variación. Vale, veis que se va aproximando bastante ya el dibujo. Y lo que ocurre dentro de la nariz es un entramado bastante caótico. Entonces me voy a centrar simplemente en mostrar un poco el contorno y luego daré algo de oscuridad y alguna línea. No quiero dedicar excesivos recursos ahí. Y ahora ya podemos definir mejor los ángulos y planos de aquí, de los dientes. Ahora ya en esta segunda aproximación pues descubro que el colmillo nace un poquito más arriba. Pues no ocurre nada, no pasa nada, se corrige. Y en el otro ocurre exactamente lo mismo, nace un poquito más arriba. Voy a hacer otro ligero frotado para suavizar y volvemos al detalle. Sobre este segundo frotado vuelvo a sacar zonas que sean más oscuras. Veis cómo voy ganando en base a este procedimiento de frotar, como voy ganando en tonalidades de gris muy suaves. A veces nos interesa tener una textura muy suave en el dibujo y otras veces nos interesa tener una trama. ¿Vale? Cuando hablo de trama me refiero a las líneas sobre que se vean las líneas con una dirección dentro del dibujo. Como pudiera ser eso. Como es un ejercicio de modulación de volumen, hay que ser cautos y suaves con la colocación de los grises. Intentar diferenciar y establecer correctamente esa gradación de volumen. Y trabajar siempre desde, como digo, desde la suavidad. Ya que es un elemento óseo, que tiene mucha suavidad. ¿Vale? Y eso lo tenemos que intentar transmitir en nuestro dibujo. Que se entienda ese tipo
de suavidad del hueso. Voy a pasar ahora a otro lapicero, a un 8B, para añadir profundidad en algunas zonas donde yo creo que es necesario. En algunas zonas de la nariz. Y algunas líneas de la separación de los huesos. Siempre desde esa idea de la suavidad y pensando que no es necesario hacer un excesivo detalle. El detalle justo para que se entienda tanto el volumen como la forma del objeto que estamos dibujando. Y el uso de la línea allí donde tengo que separar dos tonos que son muy cercanos, puedo usar la línea para oscurecer y separar. Ahora voy a pasar a utilizar el borrador un poco. De momento sigo trabajando, como veis, con mucha suavidad. El dibujo se puede ir deprisa, pero en un dibujo de este tipo es mejor ir un poco con el freno echado para no pasarnos. Bueno, veis como ya está bastante encajado.
Puedo utilizar ahora el borrador para sacar algunas luces y ver si mejora la sensación de volumen. Esta es una porción de borrador que he cortado con un cúter y que me permite hacer un trazado bastante fino y limpio. Podemos sacar luces donde luego se queden de alguna manera veladas. Ahora veremos cómo. Una vez que hemos sacado esas luces, volvemos a hacer un frotado suave. Esa luz se va hacia atrás y puedo continuar con el proceso de subir algunas sombras. Y un poquito de línea para definir de nuevo. Siempre usamos la línea de dibujo para recuperar el dibujo sobre una mancha cuando se nos está perdiendo de alguna manera el dibujo. Lo podemos recuperar con un poquito de línea. Es como una línea ligera, recupera la forma del dibujo por encima de la mancha. Estamos obligando al ojo a que haga una lectura en una dirección concreta y para eso nos ayuda esa línea de dibujo.
Vamos a crear un poquito más de contraste en algunas zonas para ampliar el rango de valor y generar más interés visual y no se quede todo en un mismo plano. Es como se van separando unos planos de otros. Sacamos luces, esta vez las que serán definitivas. Si disponéis de un lapicero de estos borrador, pues eso va a ser bastante útil en este punto. Y lo que voy a intentar ahora es colocar la sombra. Vamos a intentar hacer la sombra de esta calavera proyectada en la mesa. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque puede que lo que haga sea más confundir, pero bueno, vamos a colocarla. Intento seguir más o menos el mismo procedimiento que antes, buscando los ángulos. Una vez definida la sombra, debemos de preparar muy bien qué tipo de sombra vamos a hacer. Debemos de pensarlo para que sea una sombra que se separe del objeto y no moleste en su lectura. Entonces una opción podría ser dejarlo como está, simplemente con el contorno donde se insinúa la sombra y su dirección, o hacer un tratamiento con otra dirección. Creo que en este caso lo que había, como la mayoría de trazos de la calavera son verticales, voy a intentar hacer un tratamiento horizontal para la sombra. Y ahora veremos si funciona tanto por la altura del valor que elija
como con el dibujo. Seguramente tenga que volver a utilizar la línea para separar toda esa zona donde se me van a juntar las sombras con el objeto. Es como aquí se genera un poquito de confusión, pues lo que voy a hacer va a ser subir la intensidad de la sombra en esta zona para que se separe del objeto. Puedo hacer una lectura como dos cosas diferentes. Y volver un poco al uso de la línea. Para separar. Y ya entra un poco nuestra picaresca para ver dónde hago la sombra más oscura o más clara, dependiendo de lo que tengo alrededor, para que resalte o no. Bueno, de alguna manera esta trama horizontal creo que ha ayudado, aparte de volver a la línea donde sea necesario, ¿vale? Voy a limpiar el fondo, así ganamos en contraste. En definición. Y vamos a ver aquí dentro del ojo también.
Pues eliminamos las miguitas. El último vistazo, y si creéis que debemos de colocar algún detallito más, este sería el momento. De colocarlo o dejar que se intuya. Pues aquí dejaríamos ya el ejercicio de hoy. Espero que os haya gustado y os invito a que lo practiquéis con cualquier objeto que tengáis en casa para el bodegón. Ya sabéis, referente vertical y referente horizontal, y hacer continuas comparaciones entre esos referentes. Hasta la próxima.